El caso del asesino húngaro-belga András Pandy es sin lugar a dudas uno de los más inquietantes de toda Europa. El verdadero alcance de sus crímenes queda en entredicho debido tanto a su capacidad para encubrirlos como también a la negligencia de las autoridades. La conmoción que causó su racha de asesinatos en Bélgica y Hungría generó diversos debates sobre la eficiencia de los cuerpos policiales, la desconfianza hacia figuras de autoridad religiosa, además de evidenciar los graves fallos en el sistema judicial y las legislaciones relacionadas a la protección de menores de edad y los casos de abuso sexual. El domingo 20 de octubre de 1996, unas 325.000 personas desfilaron en silencio por las calles de Bruselas, la capital de Bélgica. Dicha manifestación, conocida internacionalmente como la Marcha Blanca, fue una protesta masiva contra la fallida intervención del gobierno en torno a una seguidilla de crímenes particularmente indignantes, sobre todo en el caso del asesino y pederasta Marc Dutroux. Dutroux, un psicópata acusado de secuestrar, violar y asesinar a varias jóvenes y menores de edad a mediados de la década de los 90, no solo se convertiría en el más infame asesino en serie de Bélgica, sino que su captura dejó en evidencia una sucesión de medidas negligentes por parte de las autoridades que permitieron que continuara con sus actividades criminales sin que nadie se lo impidiera. Al mismo tiempo, el hecho de que la desaparición de las víctimas de Dutroux no fuera investigada de forma diligente socavó la confianza del pueblo en las instituciones gubernamentales y el sistema judicial. Tanto la opinión pública como algunos medios de comunicación comenzaron a especular que Dutroux podía estar vinculado a personas poderosas e incluso contar con la protección del gobierno y las fuerzas policiales. Marc Dutroux sería arrestado el 13 de agosto de 1996 y cuando su historia salió a la luz, causó un enorme impacto en todo el país. Gran parte de los belgas perdieron la confianza en las autoridades, a quienes acusaron de corruptas y de ser cómplices de criminales como Dutroux. La Marcha Blanca no solo se convirtió en un símbolo de unidad y concientización social, sino que marcó un precedente en torno a cómo las autoridades debían enfrentar problemas como el abuso infantil y la seguridad ciudadana. A raíz de dicha manifestación, que acaparó las portadas de varios periódicos alrededor del mundo, la Comisión Parlamentaria belga decidió reabrir todos los casos de desaparición que habían sido cerrados años atrás, con la intención de limpiar su alicaída imagen. Fue entonces que dieron con una alarmante denuncia realizada por una mujer en 1992. Agnes Pandy, de 33 años, había acudido al departamento de policía para acusar a su padre de haber abusado sexualmente de ella cuando era niña y también de su hermanastra Timea. Además, notificó la extraña desaparición de varios miembros de su familia. Primero se refirió a su madrastra Edith Fintor y otra hermanastra llamada Andrea, quienes desaparecieron en 1986 y 1990, respectivamente. Lo mismo habría ocurrido con su madre biológica, Ilona, y sus hermanos Daniel y Zoltán en 1988. El padre de Agnes sería identificado como András Pandy, un reconocido pastor de la Iglesia Protestante Unida de Bélgica y miembro respetado de la comunidad. A pesar que las acusaciones eran extremadamente graves, los agentes desconfiaron de la mujer. Parecía nerviosa y algunas de sus declaraciones eran contradictorias e inexactas. De todas formas, András Pandy sería interrogado por la policía, pero el hombre negó enérgicamente todas las acusaciones. Afirmó que había sido él quien denunció por primera vez en 1986 la desaparición de Edith Fintor, su segunda esposa, y la hija de ambos, Andrea, de 14 años.
Según Pandy, poco después descubrió que la mujer le era infiel y que ésta huyó con la niña a Alemania para vivir con su amante. Con respecto a su primera esposa, Ilona Sores, Pandy aseguró que ésta había regresado a Hungría, su país natal, junto con sus hijos Daniel y Zoltán. De hecho, enseñó a los agentes varias fotografías como prueba de que estaban vivos. También contaba con cartas supuestamente escritas por ellos y postales enviadas desde lugares como Israel, Miami y Brasil. Finalmente declaró que Agnes, su hija, sufría de graves problemas mentales. Incluso aseguró que la joven estaba enamorada de él, que era sumamente celosa con sus relaciones y que aparentemente formaba parte de una secta. Por lo visto, el testimonio y las evidencias entregadas por Pandy convencieron a la policía. De hecho, al día siguiente Agnes decidió retirar la denuncia. Todos en la comisaría parecieron olvidarse del caso, que quedó archivado bajo una etiqueta que decía "no se tomarán medidas". Sin embargo, uno de los agentes involucrados, el detective Gabor Tamasi, no estaba conforme con las declaraciones de Pandy y llegó a confesarle a uno de sus colegas que pensaba que el pastor podía estar involucrado en la desaparición de sus familiares. Informó de sus sospechas a sus superiores, pero estos no lo tomaron en serio. Le ordenaron que no continuara con la investigación, ya que Pandy era miembro de una importante institución religiosa y su hija parecía una desequilibrada. Irónicamente, y casi al mismo tiempo, unos obreros que reconstruían un canal junto a una de las varias propiedades que poseía Andras Pandy, ubicada en el 54 de la calle Van der Malen, en el centro de Bruselas, desenterraron un puñado de huesos humanos. Nunca se hizo intento alguno por vincular estos restos con los familiares desaparecidos del pastor. El detective Gabor Tamasi cedería una entrevista varios años después al periódico húngaro Blick, afirmando que continuó investigando por su propia cuenta tras la negativa de sus superiores, y aunque consultó en la sección de personas desaparecidas, no existía ningún registro de los integrantes de la familia Pandy para 1992. 2 años más tarde, en 1994, Tamasi dio con el paradero de una antigua ama de llaves de Pandy, pero la mujer simplemente se negó a colaborar. A finales de 1996, tras el escándalo que supuso el caso Dutroux y el impacto mediático de la Marcha Blanca en Bruselas, Tamasi comprendió que podía ser el momento idóneo para retomar su investigación en torno al caso Pandy. Examinó nuevamente los archivos y después de varias semanas de trabajo, descubrió que Edith, la segunda esposa del pastor, tenía un familiar en Bélgica e intentó localizarlo. Lamentablemente, a mediados de 1997, Tamasi sufriría un grave accidente automovilístico que lo dejó hospitalizado durante varios meses. Sin embargo, esta vez serían las propias autoridades belgas quienes decidieron reabrir el caso de la familia Pandy de manera oficial en octubre de 1997. Agnes, quien había realizado la inquietante denuncia 5 años antes, pudo ser rápidamente localizada, pues trabajaba en el departamento de mapas de la Biblioteca Real Alberto I. François Monsois, el entonces fiscal superior de la Unidad Criminal de la Policía Judicial de Bruselas, se puso en contacto con la mujer y la citó a declarar inmediatamente. Esta vez Agnes confesó que los integrantes de su familia no habían desaparecido, sino que en realidad ella y su padre los habían asesinado. Las impactantes revelaciones nuevamente despertaron el escepticismo de la policía, pero no tardaron en comprender que se enfrentaban a un caso tan espeluznante como el de Marc Dutroux.
Según la mujer, en agosto de 1986, András Pandy asesinó a su segunda esposa, Edith Fintor, y a 3 de sus hijos, quienes serían identificados como Daniel, Zoltán y Andrea. Agnes reconoció haber matado a tiros a su propia madre, Ilona Sores, y a su hermano Daniel el 20 de marzo de 1988, después de una fuerte discusión. Y si bien reconoció ser cómplice de su padre en todos los crímenes, había una desaparición de la cual no habría sido partícipe, la de su hermanastra Tunde en 1990. Según Agnes, 3 de las víctimas fatales fueron ultimadas de un tiro en la cabeza y el resto asesinadas a golpes con un martillo entre los años 1986 y 1988. Todos los cadáveres fueron desmembrados con un hacha por ella y su padre en el sótano de una vivienda de 2 plantas, ubicada en el número 31 de la calle Van den Branden. Los restos descuartizados fueron introducidos en una bañera y disueltos con un limpiador de drenajes llamado Liquid Plumber, el cual actuó como ácido corrosivo. Posteriormente llevaron lo que quedó de los cuerpos a un matadero cercano para picarlo como si fuera carne de cerdo y abandonarlos al interior de bolsas de basura en distintos puntos del barrio Anderlecht, en Bruselas. Agnes aseguró que vivía aterrorizada junto a su hijo y a sus otros 3 hermanos, y que su padre comenzó a abusar sexualmente de ella cuando tenía 11 años. El hombre también habría mantenido relaciones sexuales con una de sus hermanastras, identificada como Timea, y ambas quedaron embarazadas de él, producto del incesto. Las confesiones de la mujer resultaron tan alarmantes que la policía acudió de inmediato a la vivienda y arrestó a András Pandy el 16 de octubre de 1997, pues estaba siendo acusado de asesinar a sus 2 esposas, a 2 de sus hijos biológicos y a 2 de sus hijas adoptivas, además de varios cargos por abuso sexual. Los medios de comunicación mostraron cómo el pastor de 70 años de edad era sacado de su casa con las manos esposadas y una expresión imperturbable. Bélgica nuevamente se enfrentaría a un espantoso caso de asesinato en serie. András Pandy nació el 1 de junio de 1927 en Chop, una ciudad ucraniana ubicada en la frontera con Hungría, territorio que por aquel entonces estaba bajo la administración checoslovaca. No existen mayores antecedentes de su infancia o adolescencia, solo que fue criado en una familia sumamente religiosa y que tras terminar la escuela estudió teología. Algunos de sus compañeros, con los que compartió sus estudios superiores, se dieron una entrevista varios años más tarde para el programa francés Le Faire Car Zero, en donde afirmaban que András Pandy era un sujeto extraño, callado y esquivo, con el cual ni siquiera se podía cruzar una palabra, aunque se destacaba por obtener excelentes calificaciones. A mediados de 1950 conoció a Ilona Sores, su primera pareja. En 1956, luego de la fracasada revolución húngara contra el régimen comunista, ambos escaparon a Bélgica. Allí contrajeron matrimonio, al mismo tiempo que Pandy se convertía en pastor de la comunidad protestante húngara de Bruselas y profesor de religión en la Iglesia Protestante Unida. Aunque no parecía ser alguien demasiado sociable, Pandy tenía un enorme poder de persuasión sobre sus feligreses. Recibió generosos donativos que utilizó para comprar varias viviendas en la capital que supuestamente tenían fines religiosos, pero de las cuales simplemente se apropió. También solía malversar los fondos de sus más devotos seguidores, dejándolos en la ruina. Su habilidad para manipular y engañar lo llevó a conseguir una pequeña fortuna en pocos años, aunque poco a poco comenzó a despertar las sospechas de algunos miembros de la comunidad y el sínodo de la Iglesia húngara en Bélgica.
El 28 de enero de 1958, Pandy y su esposa tuvieron a su primera hija, Agnes. Le siguieron 2 varones, Daniel en 1961 y Zoltán en 1966. Se instalaron en el 31 de la calle Van der Branden. Sin embargo, para aquel entonces, el matrimonio experimentaba varios problemas de convivencia y la relación había empezado a deteriorarse. Andras Pandy era un hombre frío, autoritario y con rasgos paranoicos, que trataba de forma despectiva a su familia y los obligaba a trabajar en diversas labores domésticas sin descanso. Intentaba controlar hasta el más mínimo detalle en la vida de su esposa e hijos, indicándoles cómo debían pensar, cómo debían expresarse, cómo debían vestirse e incluso cuánto alimento debían ingerir a diario. En 1966, Pandy se separaría de Ilona, acusándola públicamente de infidelidad. La mujer regresó a Hungría junto a sus 2 hijos menores, pero dejó a Agnes al cuidado de su padre. Fue cuando la joven cumplió los 11 años que Pandy comenzó a abusar de ella de manera sistemática, asegurando que solo lo hacía para iniciarla y enseñarle cómo se debía mantener una relación sexual. Andras Pandy era un depredador sexual insaciable y no conforme con abusar de su propia hija, entabló varias relaciones con diversas mujeres a través de las páginas de citas de los periódicos húngaros. A principios de la década de 1970, conocería a Edith Fintor, una mujer casada que tenía 3 hijas de 2 matrimonios previos, Timea de 15 años, Tunde de 8 y Andrea de 7. Mantuvieron el romance en secreto hasta que en 1979 Edith decidió abandonar a su esposo, casarse con Pandy y mudarse junto a él y sus hijas a Bélgica. De esta unión nacieron otros 2 niños, un varón llamado Andras Jr. y una niña llamada Reka. Si bien aparentaban ser una familia unida y feliz, puertas adentro la situación era completamente diferente. Para 1984, Pandy había vuelto a mostrar un comportamiento tiránico y depravado. Continuaba manteniendo relaciones sexuales con Agnes en su propia casa y no tardó en repetir los abusos con su hijastra, Timea, de por aquel entonces 20 años. En 1986, Timea quedaría embarazada de su padrastro, lo que produjo graves conflictos en la familia. Movida por los celos, Agnes intentó asesinar a Timea golpeándole la cabeza con una barra de hierro, pero la joven solo resultó con heridas leves. Tras ser hospitalizada, acudió inmediatamente a la policía, pero su denuncia no prosperó. Si bien existen otras fuentes que aseguran que Agnes actuó incitada por su padre, el cual la habría convencido de que el embarazo de su hermanastra destruiría a la familia y que lo mejor era deshacerse de ella, no existen pruebas de que aquello realmente haya ocurrido. Lo que sí era cierto es que en aquel momento Agnes también estaba embarazada de Pandy y este decidió enviarla a vivir con su madre en Hungría para evitar más problemas. Pocos meses después, Timea daría luz a un varón al que bautizó como Mark. Cansada de los abusos e intuyendo que su vida corría peligro, la chica consiguió refugio en casa de unos familiares lejanos en Vancouver, Canadá. Una vez allí, contrajo matrimonio y posteriormente se radicó junto a su marido y su hijo en Hungría. Tras la traumática experiencia, jamás volvería a tener contacto con su antigua familia. Antes de marcharse, Timea le confesó a Edith, su madre, que el bebé era producto del constante abuso sexual al que se vio sometida por parte de su padrastro, lo que provocó varias discusiones en el matrimonio. Pero Pandy lo negó todo,
e intentó convencer a su esposa que posiblemente la chica había utilizado una toalla con su semen y que esto habría provocado el embarazo. Después de aquel incidente, Edith y su otra hija, Andrea, de por aquel entonces 14 años, desaparecieron de forma repentina. Ante sus cercanos y feligreses, Pandy se mostraba consternado por el abandono de su esposa y explicaba que ésta había huido con otro hombre a Alemania. Incluso enseñó a varias personas un telegrama firmado por la mujer en donde le decía que no quería volver a verlo. Lo cierto es que poco antes, Pandy las había asesinado con la ayuda de Agnes, quien viajó desde Hungría exclusivamente para perpetrar el crimen. Descuartizaron los cuerpos, los disolvieron en ácido y otros restos fueron picados y lanzados en bolsas de basura por los barrios de la ciudad. 2 años más tarde, en 1988, Agnes regresó junto a su hijo a la capital de Bélgica para vivir nuevamente con su padre. La joven había avisado a otros familiares que su madre y sus 2 hermanos habían viajado a Francia y que posteriormente se mudarían a Sudamérica, pero todo era una mentira. Ilona, Daniel y Zoltán habían sido asesinados a sangre fría por Agnes y su padre, Andras Pandy. En 1990 ocurriría la última desaparición de un miembro de la disfuncional familia. Para aquel entonces Pandy vivía junto a Agnes y el niño que engendraron, además de otros 3 hijos del pastor, András Jr., Reka y Tunde, una chica de 18 años que se convertiría en la siguiente víctima. Agnes explicó a la policía que en cierta ocasión, Pandy los envió de vacaciones y se quedó solo con la joven en casa, pero cuando regresaron, esta ya no estaba. El hombre le dijo a la familia que Tunde se estaba comportando de forma extraña y que simplemente se vio obligado a echarla a la calle. Si bien la desaparición de 6 miembros de la familia Pandy resultaba inquietante, por lo visto nadie sospechó que algo extraño estaba ocurriendo. Las explicaciones del pastor sonaban convincentes y muchos lo respetaban por ser parte de una institución tan importante como la iglesia. Tampoco dudaban de Agnes, que trabajaba como bibliotecaria y era querida por los miembros de la comunidad. No se sabe qué fue exactamente lo que llevó a la joven a acusar a su padre de abuso sexual ante las autoridades en 1992. Lo cierto es que dicha denuncia tendría que esperar otros 5 años antes de ser tomada en serio. Tras el arresto de Andras Pandy el 16 de octubre de 1997, la policía consiguió una orden para allanar sus propiedades en busca de pruebas que lo vincularan con los asesinatos. No se trataba de una tarea sencilla, pues Pandy había adquirido diversas casas y apartamentos en el municipio de Molenbeek, en Bruselas, y se negaba a colaborar con la investigación. El 18 de octubre se llevó a cabo la primera excavación en la propiedad de la calle Van der Malen. Lo primero que vieron los agentes al ingresar fue una pared salpicada de sangre. En el sótano encontraron dientes, un par de rótulas y pequeños fragmentos de hueso, además de una urna llena de cenizas. Aunque se trataba de un hallazgo verdaderamente horrendo, lo más desconcertante era que los forenses indicaron que los restos óseos pertenecían a 7 mujeres de entre 35 y 55 años y a un hombre joven de entre 18 y 23. La evidencia no coincidía con la declaración de Agnes, ni tampoco con la descripción de los miembros desaparecidos de la familia Pandy, lo que abría la posibilidad a que existieran otras víctimas de las cuales no se tenía conocimiento.
En el lugar también se encontraron varias armas de fuego, incluidos 3 rifles y 4 pistolas escondidas en un compartimento oculto construido en el techo. El 23 de octubre fueron desenterrados del sótano más restos humanos, entre ellos un fémur izquierdo, un fragmento de pelvis y otro de mandíbula. El 26 de ese mismo mes, los investigadores hallaron en otra de las propiedades de Bundy grandes trozos de carne almacenados dentro de 2 frigoríficos. Días después, se confirmó que se trataba de restos humanos. Ante el descubrimiento de nuevos cadáveres, tanto las autoridades belgas como las húngaras tuvieron que iniciar una nueva investigación en conjunto, y se estimó que András Bundy podía estar ligado a unos 60 casos registrados de personas desaparecidas durante la última década entre ambos países. Los agentes descubrieron que Bundy solía colgar varios avisos en páginas de citas de periódicos húngaros, dando un nombre y una ocupación falsos. En dichas publicaciones invitaba a diversas mujeres a tener una supuesta luna de miel europea. Se encontraba con ellas en Hungría, país al que viajaba regularmente porque era dueño de una casa de verano cerca del río Danubio, aunque por lo visto también llevó a algunas a Bélgica. Existía la posibilidad de que los restos humanos hallados en las propiedades de Bundy correspondieran a algunas de las mujeres que respondieron a sus anuncios, y los cuerpos policiales de Hungría se unieron rápidamente a la investigación, dando con 2 testigos clave. Pocos meses antes de que el caso saliera a la luz, las hermanas húngaras Eva Kings y Margret Magyar respondieron uno de los avisos de Bundy y se mudaron con él a una propiedad ubicada en Molenbeek, Bruselas, ignorando que se encontrarían la una con la otra bajo el mismo techo. Al instalarse en el domicilio, se dieron cuenta que todo era un engaño, pero decidieron quedarse con el hombre, pues las amenazó. A partir de entonces, Bundy las convirtió en sus esclavas. Debían cocinar y limpiar a todas horas, y tenían estrictamente prohibido salir a la calle. Tras una semana de estadía, Bundy le propuso matrimonio a ambas, pero éstas se negaron y le exigieron que las enviara de regreso a Hungría. Sorprendentemente, el hombre aceptó, aunque resultaba evidente que no todas las mujeres habían tenido la misma suerte. Para aquel entonces, el caso había acaparado toda la atención de los medios de comunicación. La prensa hablaba de las casas de los horrores de Bundy y lo apodaron el Pastor Diabólico y también Barba Azul, en referencia al cuento de Charles Perrault, cuyo protagonista mataba a sus esposas y escondía los cadáveres en una habitación. Al mismo tiempo, un pastor de la iglesia húngara en Bélgica y antiguo colega del acusado, István Szecek, realizó una serie de declaraciones en un popular programa de televisión, en donde afirmó que Bundy trataba a su primera esposa como una esclava y confirmó que el hombre tuvo contacto con al menos unas 20 mujeres que respondieron a los anuncios matrimoniales que publicó en los periódicos de Hungría. Poco después, saldrían a la luz nuevos antecedentes que complicaron todavía más el caso y que dejaron en evidencia que Bundy estaba dispuesto a llegar a extremos inimaginables para encubrir sus abominables crímenes. Los detectives consiguieron el testimonio de 3 niños que aseguraban haber conocido al pastor András Bundy entre 1992 y 1996. Este les habría ofrecido un papel para interpretar a sus hijos en una supuesta película que planeaba rodar sobre su propia vida. Bajo esta excusa viajó con ellos a Hungría para realizar lo que él definió como un ensayo y los presentó a distintas personas, afirmando que eran sus hijos verdaderos.
Por medio de este engaño, Bundy consiguió que varios afirmaran haberlo visto con parte de su familia en las fechas en que estos ya habían sido asesinados. Margaret Magyar, una de las dos últimas mujeres cortejadas por Bundy, declaró que mientras estuvo en su casa a mediados de 1997, el hombre le presentó a dos jóvenes de poco más de 20 años. Este afirmó que se trataba de sus hijas, Andrea y Tunde, cuando en realidad para aquel entonces ya estaban muertas. Toda esta evidencia demostraba que Bundy utilizó la artimaña de los actores en más de una ocasión para sembrar un manto de dudas en torno a la desaparición de los miembros de su familia. Mientras la investigación continuaba, el 3 de noviembre de 1997, la policía húngara anunció que una vieja tragedia familiar podría explicar por qué el pastor mató a sus esposas e hijos. El Poder Judicial belga solicitó más detalles con respecto a esta afirmación, pero la policía manifestó que esperarían a que el sospechoso confesara. Al mismo tiempo, los detectives belgas plantearon dudas sobre la verdadera identidad del pastor. Creían que el detenido podía ser en realidad el hermano menor del verdadero András Bundy, quien supuestamente había fallecido en Hungría en 1956. Y si bien se trataba de dos teorías desconcertantes, ninguna sería investigada a fondo por las autoridades. El 21 de noviembre de 1997, Agnes Bundy fue acusada formalmente de desempeñar un papel activo en los asesinatos de sus dos hermanos, su madre, su madrastra y una de sus hermanastras. También sería vinculada a la desaparición de una niña de 12 años en 1993, cuya madre húngara mantuvo una relación con András Bundy. El 26 de noviembre de 1997, el periódico húngaro Népszava informó que el pastor había acogido a un número indeterminado de niños huérfanos rumanos mediante una organización benéfica fundada por él mismo, llamada IDNAP. Esta sigla no era otra cosa que el apellido Bundy, escrito al revés. Los menores, cuyas edades no fueron especificadas, eran refugiados de la Revolución de 1989 que derrocó al dictador comunista Nicolae Ceausescu. Las autoridades creían que Bundy había utilizado dicha fundación para recaudar dinero y comprar algunas de sus propiedades en Bruselas. Aún así, a día de hoy, se ignora el paradero de los niños refugiados y algunos medios han insinuado que posiblemente también fueron asesinados por Bundy. Durante los meses siguientes, los agentes continuaron indagando sobre el caso. En enero de 1998, los resultados de las pruebas de ADN pertenecientes a los fragmentos óseos hallados en la vivienda de la calle Van der Malen fueron revelados. Estos arrojaron que los fallecidos no eran parte de la familia Bundy, sino otras víctimas cuyos datos genéticos no coincidían con ninguna denuncia por desaparición. En total, se pudo probar que András Bundy y su hija Agnes estaban involucrados en al menos 14 asesinatos, 6 de sus familiares y otras 8 personas no identificadas. El 18 de febrero del año 2002, András Bundy se presentó por primera vez ante el Tribunal de Bruselas. Estaba acusado de asesinar a sus 2 primeras esposas y a 4 de sus 8 hijos, Daniel, Zoltán, Tunde y Andrea. Además, enfrentaba diversos cargos por abuso sexual contra sus hijas. Agnes, quien subió al estrado para dar su testimonio, afirmó entre lágrimas que su padre llevaba años cometiendo incesto y que la había convertido en una esclava sexual. También confesó que fue ella la que asesinó de un tiro en la cabeza a su madre, Ilona, y a su hermano Daniel, aunque incitada por su padre.
Si bien aseguró que fue Pandy quien mató a Edith, Zoltán y Andrea, reconoció que siempre estuvo al tanto de sus intenciones y que cada uno de estos crímenes fueron premeditados. András Pandy permaneció en silencio durante gran parte del proceso. Solo intervino para negar las acusaciones en su contra y afirmar que sus familiares estaban vivos bajo el cuidado de una supuesta sociedad internacional secreta no especificada. Quizá el momento más impactante del juicio fue cuando los científicos forenses que trabajaban para la fiscalía enseñaron una grabación en la cual se recreó el proceso de disolución de los restos humanos con el ácido que indicó Agnes en su declaración inicial. Para el experimento se usaron partes del cadáver de un hombre que había muerto por causas naturales y que donó su cuerpo a la ciencia. Dichos restos fueron arrojados en una tina llena de liquid plumber y desaparecieron en medio de un espumoso charco marrón, tal cual como había afirmado Agnes. En la siguiente audiencia, Pandy insistió en que sus presuntas víctimas seguían con vida y que estaba en contacto con ellas a través de los ángeles. También desestimó el proceso, catalogándolo como una caza de brujas en su contra. Cuando los miembros del jurado le preguntaron por qué no se pudo encontrar a sus familiares desaparecidos después de 4 años de búsqueda, Pandy dijo que era la justicia la que debía demostrar si realmente estaban muertos. Los psicólogos designados por el tribunal lo describieron como un sujeto paranoico, hostil y antisocial, mientras que el fiscal general, Alan Winant, dijo que Pandy creía que podía actuar como un dios en todos los sentidos de la palabra. Finalmente, el 6 de marzo del año 2002, el tribunal belga condenó a András Pandy a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de 6 miembros de su familia, un intento de asesinato y el abuso sexual contra sus hijas. Para Agnes Pandy, por otra parte, los fiscales solicitaron una sentencia de 29 años, pero sus abogados pidieron indulgencia. Argumentaban que había estado bajo el influjo de un padre que abusaba de ella desde que era niña y que la obligó a cometer actos horrendos. La mujer recibiría una condena de 21 años de prisión por ser cómplice en 5 asesinatos y por el intento de asesinato de su hermanastra Timea. En un principio, András Pandy cumplió parte de su condena en la cárcel de Lovaina. En el año 2007, cuando cumplió 80 años, tuvo que ser derivado a la prisión de la ciudad de Brujas por motivos de salud. En marzo del 2013 intentó conseguir la libertad condicional, ya que había escuchado que el asesino en serie Marc Dutroux había realizado la misma petición. Expresó su deseo de vivir sus últimos años de vida en una propiedad que tenía en Hasselt. Sin embargo, la solicitud le fue denegada. Fallecería por causas naturales el 23 de diciembre del año 2013 en el centro médico de la prisión. Su hija Agnes saldría en libertad en el año 2010 y desde entonces vive en un convento completamente alejada de la sociedad. András Pandy calza perfectamente en la definición de un psicópata sádico, egocéntrico y megalómano. Ante la comunidad, se mostraba como un líder religioso carismático e intachable, pero con su familia se comportaba de forma tiránica, utilizando la persuasión, el engaño, la coerción e incluso la violencia física para conseguir sus objetivos y saciar sus perversiones. Si bien jamás confesó sus crímenes ni tampoco sus motivaciones, es muy probable que asesinara a sus víctimas cuando percibía su desconfianza o desobediencia, ya que estaba obsesionado con controlarlas hasta en los más mínimos detalles.
A día de hoy se desconoce el total de víctimas de Pandy, pero las autoridades creen que podría haber asesinado a unas 60 personas. Los 8 cuerpos encontrados en su vivienda de la calle Van der Malen jamás pudieron ser identificados, y tampoco se pudo averiguar qué ocurrió con los niños rumanos que rescató con su fundación. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda activar la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. En la descripción podrás encontrar los enlaces para comprar mis libros Monstruos Humanos 1 y 2, en donde ahondo en el tema de los asesinos seriales, y también mi cómic Freak Show, 5 historias de circo. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link está en la descripción. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen